Listo, vamos a comenzar. Buenos días a todos. ¿Cómo están? Bueno, hoy nos complace mucho presentar el libro Propuesta para una nueva Venezuela, una visión desde el liderazgo y la estrategia, un título que resume muy bien pues, lo que es este libro del licenciado Marco Antonio Torres Velasco, que está por aquí. Le agradecemos mucho a Marco Antonio pues, que haya escogido el IFEDEC como el centro de políticas públicas para presentar su libro. Vamos a tener en la mañana de hoy, pues, después de la introducción, las palabras del autor sobre su obra y va a cerrar el acto el doctor Eduardo Fernández. Bueno, como todos saben, Marco Antonio Torres Velasco es comunicador social, especializado en publicidad y marketing político, pero también ha hecho especializaciones en alta gerencia en recursos humanos en la Universidad Central de Venezuela. Actualmente está cursando la maestría en políticas económicas también en la UCB. Y bueno, es una persona que imparte talleres de liderazgo, oratoria, locución profesional, por lo tanto es una formación muy completa, ¿no? La que tiene el autor de este libro, y eso se refleja en el libro. Luego de hacer un análisis histórico, estratégico, político, sobre lo que nos ha traído, bueno, a la crisis política que vivimos, también hace, en algunos capítulos, dedica a hablar de liderazgo, de las características que debe tener un líder, de cómo podemos proyectar un liderazgo constructivo en Venezuela. Y quizás esa es una de las novedades de este libro, que no solamente se queda en el análisis o en el diagnóstico de lo que nos ha pasado, sino que además en una buena parte de sus páginas pues se dedica a hablar de cosas constructivas, ¿no? Como las que acabo de mencionar, cuáles son las características que debe tener un buen líder, y una serie de propuestas que hace al final del libro sobre qué podemos hacer en el país, ¿no? Una de las propuestas pues, más llamativas del libro, más atractivas, aunque sabemos que son más propias de los sistemas políticos europeos, pero que siempre nos atrae porque habla de democracia y habla de pluralismo y habla de consenso, es establecer un gobierno parlamentario, con la debida representación proporcional, con todo lo que garantiza pues, que ese parlamento verdaderamente sea la voz de todos los venezolanos, pero además hace una serie de consideraciones pues, más de fondo, ¿no? Como la importancia de transformar a Venezuela en una sociedad solidaria, cómo debe ser la nueva sociedad democrática, cómo debe reestructurarse el Estado. Él lo va planteando en distintos momentos, pues, de manera muy completa en su libro. Cómo debe ser un programa legislativo de consenso nacional, un programa nacional para el país, un liderazgo propositivo. También habla del tema de seguridad y protección ciudadana, de activar las fuerzas productivas, le dedica un capítulo al tema económico. Y bueno, el libro la verdad es que tiene eso, una serie de iniciativas, de propuestas que son muy interesantes y que de alguna manera a nosotros nos complace mucho pues presentar ese libro aquí porque, aunque nosotros lo hemos dicho de manera más resumida, de manera más condensada, pues de alguna manera Marco Antonio toca los puntos que Unión y Progreso y el IFEDEC han ido trabajando como la gran propuesta para el país, ¿no? 5 puntos que para nosotros también tienen que ver con la reestructuración del Estado y de la política, con lo que nosotros hemos llamado la reinstitucionalización del poder público, de las instituciones, donde también para nosotros cobra un papel muy importante, protagónico, el tema de la descentralización del poder, y cosas que también toca el autor de este libro, como la urgencia de restituir todos los servicios públicos, de reactivar la economía, una economía productiva, diversificada, por supuesto abierta al mundo, libre de sanciones, de bloqueos y de todas esas calamidades que hemos vivido en los últimos años, producto del deterioro institucional y del sistema democrático. La transparencia institucional, el nuevo liderazgo, también son cosas de las que hablamos continuamente en el IFEDEC y tratamos de señalar pues, cuáles han sido los errores de liderazgo político que nos han traído a esta debacle, a esta tragedia.
Y por último, pues la necesidad, como también plantea Marco Antonio en su libro, de no desaprovechar la gran oportunidad que tenemos en el 2024 de traerle un cambio propositivo, positivo, pacífico, constructivo al país. No seguir alimentando pues esta dinámica destructiva que ya prácticamente en la que han caído, han sucumbido pues todo el liderazgo político que conocemos, ¿no? Marco Antonio forma parte de un movimiento político, es una plataforma política Unidad Nacional Ciudadana, que también esperemos que nos hable de ella en su presentación del libro, porque, bueno, es un libro orientado también a la acción, ¿no? A las propuestas, a la acción, a la construcción de un mensaje para el país. Y bueno, pues nos complace mucho tenerlo aquí y poder escuchar lo que él nos quiera decir de su libro. Tenemos personas conectadas por Zoom. No sé cómo va a ser, si ellos quieren intervenir o quieren hacer alguna pregunta, pues será al final de este evento. Y bueno, bienvenidos a todos y gracias por estar aquí. Vengan todos, muy buenos días. Qué maravilla tener una presentadora como mi querida colega Mercedes Malavé, que me ha hecho el gran favor de ahorrarme palabras. Porque además lo hizo tan bien que yo creo que solamente me basta decirle gracias a todos por haber escuchado a Mercedes, porque me ayuda en el proceso de explicar un poco la intención del autor, el objetivo, el propósito. Antes debo saludar a esta institución que nos ha abierto las puertas muy generosamente, presidida por el doctor Eduardo Fernández, para que pido un fuerte aplauso porque el doctor Fernández, o mejor dicho, Eduardo, como amistosamente todos le decimos, ha sido un buen motivador para que el autor en los momentos difíciles continuara. Y él realmente es el padrino original de esta obra. Solo que cuando hicimos la primera presentación pública, basta decir esta explicación, el 11 de noviembre del año pasado, afortunadamente el doctor tuvo que viajar, afortunadamente porque fue a conocer el último nieto, el nuevo nieto, y no pudo estar presente en esa actividad en el Colegio de Ingenieros. Nos propusieron que la pospusiéramos, pero no quisimos hacerlo porque es tan difícil montar un acto como desmontarlo. Entonces, fuimos para adelante y aquí estamos. Bien, entonces agradecemos al IFEDET por darnos la oportunidad de utilizar sus espacios, a todo su tren directivo, y creemos pues que tenemos la buena oportunidad de hacer la presentación que se está transmitiendo por las ondas especiales de, creo que me pasa el dato, ¿por dónde lo estamos transmitiendo? Por Zoom y YouTube. Zoom y YouTube. Bueno, entonces todos los que están conectados tienen la oportunidad de conocer las incidencias de este acto. Asimismo, queremos agradecer a cada uno de ustedes, los asistentes. Algunas personas vienen en camino y sabemos que no es tan fácil llegar hasta acá, pero entre tanto vamos a ir adelantando lo que se refiere a nuestra presentación. Aquí están algunas personas amigas que quisiera saludar previamente. Está un gran amigo, el amigo periodista, colega de muchos años, Manuel Isidro Molina, quien periodista de vieja data. Están también el doctor Miguel Ángel Luna, quien es un gran amigo. Y yo le iba a pedir a la amiga Claudia que me ayudara
con alguna de las personas asistentes para poder saludarles. En todo caso, bienvenido y gracias por dedicar parte de su tiempo para estar aquí con nosotros. No voy a ser tan extenso como acostumbran ser los autores, porque ya, como dije al principio, la amiga Mercedes nos ayuda un poco en adelantar, porque el autor no puede decir todo lo que está en el libro, porque todos no lo van a comprar. No lo van a tener. Obviamente se trata de una presentación de los tópicos principales que abordamos en este texto. Primeramente, ¿por qué un periodista venezolano se preocupa en escribir un libro con estas características? Donde primero se hace un análisis y un diagnóstico de la situación de la Venezuela de los últimos 50 años. No quisimos irnos tan atrás para no perdernos en el mundo de la historia, sino hablamos de la Venezuela del 72 para acá, 73, 74, cuando acontecen unos episodios muy significativos que incidieron en la Venezuela que hoy tenemos con todas sus características. Entonces, es muy interesante hacer ese diagnóstico, hacer ese análisis crítico de lo que aconteció en los 40 años de la democracia representativa y luego los 23 años ya para 24 que tenemos con el gobierno actual. Entonces, después de hacer este diagnóstico muy necesario, quisimos hacer un análisis sobre las distintas políticas que se han aplicado hasta ahora. Primero, ¿por qué la democracia representativa fue fallando en muchos tópicos, en muchos aspectos que nos condujeron a que en un acto de desesperación la mayoría del pueblo optó por una posibilidad que fue la que representaba el chavismo y que a pesar de los alertas que se hicieron en su oportunidad, logró la mayoría necesaria para asumir este país que estaba en una situación verdaderamente crítica, pero que podía salir del estado de postración, del estado de grandes contradicciones, con grandes problemas, el crecimiento de la pobreza, el aumento del desempleo y toda esa cantidad de aspectos de carácter económico que conllevaron a que la población finalmente tomara una decisión que hoy por hoy representa un estado de crisis generalizada como nunca antes habíamos vivido en Venezuela, cuya manifestación más importante, entre otras, es la de que por primera vez en la historia los venezolanos emigramos hacia otras latitudes. Se estima, según algunos estudiosos, como el profesor Tomás Páez, que es especialista en la materia, y ha hecho un estudio pormenorizado, que unos 7 millones de venezolanos han salido a los más variados países del mundo, principalmente en América, pero también a Europa. Pero creemos que en todos los continentes vas a encontrar un venezolano que es víctima de esta situación de crisis económica que condujo a que en un acto desesperado mucha gente saliera a buscar fuera de Venezuela lo que no tenía en su país, una oportunidad de trabajo y la posibilidad de mejorar sus condiciones de vida, arriesgando incluso su vida, como de hecho lamentablemente han fallecido muchas personas que han intentado cruzar en las peligrosas y temibles selvas del Dairén en Panamá, Colombia y Panamá. Y a ellos, por cierto, estamos dedicando este libro con todo el dolor que significa para cada uno de nosotros que venezolanos estén en la condición de minusvalía, pasando toda clase de necesidades, aventurados
hacia la búsqueda de un mejor destino. Entonces, a estos venezolanos dedicamos este libro, esta obra, que se propone dejar un registro en la historia de una situación que nos hace pensar que es urgente, que es absolutamente imprescindible que cambiemos la situación que hoy vivimos y que rescatemos a Venezuela del estado en que se encuentra. Quería hacerle, antes de proseguir, una breve referencia a la portada del libro, que ha sido objeto de comentarios de distintos críticos, vamos a decirlo así. Ustedes podrán observar que aquí está en la contraportada la Venezuela que tenemos hoy. Una Venezuela desintegrada, desunida, donde observamos que las piezas no están en su lugar. Bueno, esta es la Venezuela que tenemos hoy. Y podemos ver en la portada la Venezuela que queremos. Una Venezuela ordenada, una Venezuela donde todo funcione, donde cada pieza esté en su lugar, donde cada mujer y cada hombre y cada joven de Venezuela tenga un lugar para desarrollarse, para crecer, para superarse como persona. Tenemos las condiciones para hacerlo y lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer porque no podemos proseguir en este estado de calamidad en la cual vivimos. Esa portada tiene ese mensaje optimista, esperanzador. Y más allá de la crítica, más allá del cuestionamiento de esta realidad que hoy nos afecta a todos, estamos en la disposición de que todos los venezolanos de bien, todos los venezolanos de conciencia democrática, libertaria, todos los venezolanos con sensibilidad humana, con sentido de lo que es la solidaridad y el mejor ejercicio de las acciones de gobierno, podamos buscar el mejor camino para emprender el cambio necesario. Ahora bien, una vez que hacemos el diagnóstico, no podemos quedarnos en ese diagnóstico. Y lo más importante, ¿qué podemos hacer? O sea, ahí hay dos situaciones. Primero, superar todas las trabas, todos los inconvenientes, todas las dificultades que hoy por hoy tenemos desde el punto de vista político, desde el punto de vista social, para superar el estado de cosas que hoy vivimos. Tenemos una Venezuela en la cual hay una situación de crisis en todos los planos. Sería redundar quizás si nos dedicamos a hacer un esfuerzo del diagnóstico. Preferiría hablar de la segunda parte. Una vez que estamos conscientes de esta realidad trágica que vivimos, dramática, tenemos que ponernos de acuerdo los venezolanos, los que queremos el cambio y los que estamos trabajando para que ese cambio se dé. Las condiciones actuales no son las mejores. Hay una situación de dispersión, de división, de no ponerse de acuerdo para buscar el camino que debemos emprender. Y ese sería el primer paso. La unidad estratégica, donde por supuesto sabemos que la unidad ideal no existe, pero tiene que existir la voluntad mayoritaria hacia un cambio que nos permita todos democráticos y de la mayoría de los venezolanos con conciencia, quienes guiados por un liderazgo integral e integrador con visión futurista reconquistaremos la democracia, el Estado de Derecho. En primer término, nos parece que debemos hacer ese esfuerzo para entendernos y hoy por hoy está planteado si es consenso o es primaria.
Hoy nos estamos debatiendo en esa polémica y es natural que así sea. Como demócratas no debemos asustarnos. Hay quienes consideran que la primaria es la alternativa y hay quienes consideramos que la posibilidad del acuerdo político es mejor, nos ahorraría tiempo, nos ahorraría muchas dificultades. En ese sentido, este debate va a proseguir, va a avanzar. Hay un tiempo para que eso se haga así, pero lo más importante es que al final, sea cual sea la decisión que finalmente se tome, nos emprendamos todos en la dirección de rescatar el país, de rescatar la democracia, de rescatar la institucionalidad, porque observamos que hay una pérdida de esperanza. Un país no puede vivir sin esperanza. La esperanza es el primer ingrediente para que un país pueda salir de un estado trágico como el que vivimos. Tenemos suficientes ejemplos en la historia. Lo acontecido en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, que estaba prácticamente destruido, y ahí lograron sabiamente, con una visión futurista, con una gran cualidad de liderazgo entre todos los países y todos los líderes y gobernantes, superar esa tragedia que significaba una Europa semidestruida que estaba al borde, pues, del colapso. Nosotros no llegamos a ese extremo de destrucción. Aquí en Venezuela hay todavía condiciones y posibilidades para que Venezuela pueda, con el uso de un mayor raciocinio, el aprovechamiento de los recursos humanos, la gran cantidad de personas que se están formando en las diversas instituciones, en las universidades. Lo más lógico es que aprovechemos todo ese talento humano, toda esa cantidad de profesionales que tienen el conocimiento, la sabiduría para que Venezuela pueda salir del marasmo en el cual se encuentra. Es muy lamentable que muchos profesores y expertos en economía y expertos en distintas materias no son consultados, no son tomados en cuenta en absoluto por el gobierno actual, y todo lo contrario. Estamos bajo la acción de la improvisación y de una falta total de criterio, de un plan de gobierno que realmente nos garantice la posibilidad de salir adelante. Entonces, tenemos que buscar la forma de garantizar que los venezolanos tengan bienestar social y económico con el propósito de mejorar las condiciones de vida. Hoy por hoy, todos sabemos el problema tan serio que tenemos de la economía, con salarios miserables, con unas pensiones miserables para los trabajadores, para los jubilados, para todas las personas de la tercera edad que no le alcanza ni siquiera para comprarse un pan, para cubrir las necesidades básicas, las medicinas o cualquier otra. Esta situación ha conllevado a un estado de pobreza extrema, que ya todos conocemos. Y ante esa situación, obviamente, hay que tener un plan económico que se supone que los líderes políticos de los principales partidos o de todos los partidos deben tener un proyecto político. Nosotros simplemente lo que hacemos es un aporte, es presentar estas propuestas para que sean analizadas por los diferentes partidos políticos, por los diferentes líderes, para que sean objeto y para todos los venezolanos que se interesen, para que se analicen las posibles propuestas del país ante la situación que tenemos. Para ello necesitamos tener una visión. La visión que nos planteamos es transformar a Venezuela en una gran nación democrática, productiva, educada, culta y civilizada. Venezuela no puede seguir en el estado en que se encuentra. Esta visión que tenemos del país que queremos, del país que aspiramos, obviamente
tenemos que construirlo entre todos y tenemos que hacer ese gran esfuerzo. Un esfuerzo para crear, para estructurar una nueva sociedad democrática. Hay que superar los viejos cánones del ejercicio de gobierno. Hay que superar muchas fallas del pasado de los 40 años de la democracia representativa. Y particularmente hay que superar todas las situaciones que se nos han presentado en estos últimos 23 años, en la cual han aflorado tal cantidad de situaciones que no contribuyen para nada a un mejor desarrollo, a una posible Venezuela mucho más avanzada. Es necesario entonces una gran cruzada, que es la propuesta básica que estamos formulando, una gran cruzada donde todos los venezolanos de conciencia nos integremos hacia el rescate de la democracia. Venezuela hoy tiene una situación que es la violación de los derechos humanos. Muy cerca de este lugar están una gran cantidad de personas injustamente presas, los presos políticos tanto civiles como militares. Según cifras que circulan por ahí, gracias. Según cifras que circulan por allí, estos están alrededor de una cifra de 300 venezolanos que están injustamente sometidos en un sótano o en cualquier otro lugar inhóspito y están padeciendo los rigores de un régimen que no respeta los derechos humanos, no porque yo lo diga, sino porque así lo han indicado los informes que presenta las Naciones Unidas, y hay investigaciones sobre situaciones verdaderamente muy negativas que están siendo objeto de toda clase de análisis y de clase de estudio. Y desde aquí, bueno, no nos queda más que exigirle al gobierno nacional la libertad de estos presos políticos, la libertad de los militares que injustamente han sido sometidos a una cárcel sin tener el mejor respeto por su condición de ciudadanos. Nosotros creemos que es necesario reinstitucionalizar el país. Venezuela no puede seguir bajo la interpretación caprichosa de quienes tienen en sus manos la administración de la Constitución o de las leyes, y que, por supuesto, de esa manera se ha venido gobernando en los últimos tiempos, creando un Estado de Derecho que está violentado, que ha sido burlado y que no responde a las expectativas y a las necesidades de un país que reclama un respeto total por las leyes y por las normas de la convivencia ciudadana. Desde el punto de vista político, creemos que es necesario reconstruir y transformar la Venezuela democrática. Se requiere con carácter de prioridad un cambio de gobierno y que se haga efectiva la alternabilidad democrática. Aquí se quiere hacer creer que no hay ninguna posibilidad de un cambio, de que esta situación que hoy vivimos será sempiterna, para siempre. Y creemos todo lo contrario. Los venezolanos, si hacemos las cosas bien, podremos cambiar el actual estado de cosas que ocurre en Venezuela. El gobierno es tan malo, pero tan malo, que de verdad a mí no me preocupa tanto lo del candidato, sino me preocupa lo de la estrategia que tengamos para ir al proceso electoral que está planteado y para luego de tener el poder, cuando el pueblo mayoritariamente así lo determine y lo decida, hacer un ejercicio de gobierno que sea lo suficientemente eficiente, lo suficientemente efectivo, que podamos en un tiempo prudencialmente corto, podamos rescatar el país. Tenemos en el libro algunas objeciones al excesivo presidencialismo. Creemos que
Esto le ha hecho mucho daño a Venezuela, pero eso se corregirá posteriormente, porque no podemos, sabemos que la acción de gobierno, cuando tiene un acento personalista, como herencia del viejo caudillismo ancestral, obviamente que ese caudillismo se refleja en el presidencialismo excesivo que tenemos. Entonces, para ya ir resumiendo, en la economía proponemos que se implemente un nuevo modelo económico, no hay tiempo para entrar en detalles, diseñar y ejecutar una nueva política económica, garantizar la seguridad jurídica para transmitir confianza a los inversionistas nacionales y extranjeros, garantizar el sector educación, salud, cultura e investigación científica técnica tendrá prioridad de aumento del porcentaje del presupuesto nacional, reactivar el diálogo tripartito, es un anhelo. Ya recientemente se realizó una reunión en la isla de Margarita con representantes de la OIT con ese propósito, pero el gobierno no termina de entender ni aceptar la necesidad de un acuerdo entre los distintos factores que integran la economía nacional, como son los actores económicos, los trabajadores, por supuesto, y el gobierno. El sistema de seguridad social, que prácticamente no tenemos sistema de seguridad social. Aquí es una burla para los trabajadores, para quienes dedicaron su vida a un esfuerzo de trabajo, un trabajo productivo, que hoy no tengan la satisfacción de ninguna de los derechos y de las necesidades que les corresponden. Esto es una prioridad dentro del futuro ejercicio de gobierno. Bien, hay una gran cantidad de propuestas que están en el libro, obviamente no las podemos leer todas. Hacemos énfasis en la educación, que será una prioridad en el nuevo gobierno, mejorar la calidad de la educación, de la enseñanza, valores positivos, obviamente la garantía de la alimentación de los alumnos, la práctica deportiva y otra gran cantidad de aspectos relacionados con la educación. La salud es prioritaria, obviamente. Y creemos que en ese renglón este gobierno está más que raspado. Aquí la gente está muriendo de mengua, está muriendo porque la medicina es muy costosa, está muriendo porque no hay ninguna posibilidad de que las personas que no tienen un familiar que les ayude para los costosos tratamientos médicos, bueno, mucha gente está falleciendo que con un poco de atención médica podría vivir. Esta es una prioridad que observamos debe ser considerada con la emergencia y la urgencia que corresponde. Bien, hay otros aspectos, por supuesto, de gran interés también, como por ejemplo las niñas abandonadas, los temas relacionados con la creación de fuentes de trabajo, porque hay mucha gente que está en la economía informal y que por supuesto está pasando mucha necesidad. Creemos, para concluir, que Venezuela necesita con urgencia un nuevo gobierno y que todos los venezolanos debemos ponernos de acuerdo para buscar esa posibilidad. En el seno de nuestro país hay excelentes líderes. Ahí tenemos a Eduardo Fernández, por ejemplo, un hombre que merece ser presidente de la República. También tenemos a otros líderes. Si quiero nombrar, aquí tenemos a Manuel Molina, Manuel Isidro Molina, un periodista de buena pluma, que ha dicho, bueno, yo también quiero ser candidato, usted en su derecho de hacerlo. Pareciera que el problema no es que no hay candidatos, sino que hay buenos candidatos, que hay muchos, y que bueno, vamos a ver cómo logramos tomar la decisión entre todos que busquemos una alternativa que nos permita fortalecer una opción de triunfo democrático. Venezuela tiene suficiente, vamos a decirlo, material humano, talento, capacidad. Lo que no logramos es ponernos de acuerdo en la metodología más apropiada para presentarle al país un gran proyecto.
este ciudadano que está aquí, modestamente, con mucha humildad, contribuye con este libro, en el cual he tenido la oportunidad de recibir asesoría de algunos expertos y especialistas en el tema económico, en el tema de la salud, en el tema de la educación, en la política, y creemos que puede seguirse enriqueciendo con nuevos aportes. O sea, que el lector de este libro no lo agarre, lo lea y lo ponga en una biblioteca a llevar polvo. Aquí está un correo que las personas que después que lo lean pueden emitir su opinión y puedan proponer alternativas. Programa Gobierno Venezuela 2024@gmail.com. Aquí está el correo al cual los lectores, los ciudadanos interesados, puedan enviar sus ideas para que podamos mejorar, perfeccionar y pulir este libro, que es una contribución para que Venezuela mejore, para que Venezuela pueda salir de la pesadilla y el marasmo en el cual nos encontramos. Amigos, yo tengo mucha fe en nuestro pueblo, tengo mucha fe en el talento humano de los venezolanos, en la sabiduría. Tengo mucha confianza en que muchos venezolanos que hoy están en el exterior regresarán de inmediato a contribuir a reconstruir a Venezuela. Y los invitamos para que vengan, porque nosotros no podemos dejar que Venezuela siga por un barranco como está en la actualidad, y que podamos armar este rompecabezas entre todos para que Venezuela logre salir adelante y convertirse en el gran país que todos queremos. Muchas gracias y que tengan muy buen día. Bueno, pues a mí, entre Mercedes y el autor del libro, Marco Torres, me han hecho el trabajo, ya no tengo mayor cosa que agregar. Sin embargo, como tenemos la inclinación a ser muy conversadores, quiero hacer algunos comentarios. En primer lugar, Marco, te felicito. Te felicito mucho y te agradezco mucho como ciudadano venezolano por este aporte. Propuesta para una nueva Venezuela. Había alguna vez un líder político que decía una Venezuela nueva, una política nueva, un presidente nuevo. Bueno, propuesta para una Venezuela nueva. Gracias, Marco, porque este libro creo que contribuye enormemente a elevar el nivel del debate público en Venezuela. El debate público no puede reducirse a las descalificaciones, los insultos, los agravios, sino que tiene que ser un debate constructivo, positivo, que presente propuestas, que presente fórmulas que ayuden a alcanzar ese ideal de una Venezuela moderna, democrática, progresista, civilizada. Felicitaciones también al prólogo. El libro tiene un prólogo muy bueno de un profesor muy calificado que es Luis Mata Mollejo. Buen prólogo. Felicitaciones por la portada. La idea de que Venezuela es un rompecabezas y que hay que ordenarla, ese rompecabezas hay que hacerlo, poner orden, poner las piezas en su sitio. También por eso, pues, me parece que es muy acertado el mensaje que transmite la portada y la contraportada del libro. Te felicito además porque has tenido una presentadora estupenda que además demostró que se ha leído el libro. De modo que por lo menos ya llevas un lector o una lectora muy calificada. Muy bien, yo estoy muy honrado porque me han puesto a apadrinar este libro. Últimamente he tenido la suerte de ser padrino de dos libros muy trascendentes y muy importantes.
Uno se refiere al petróleo, los presidentes de la democracia y el petróleo, escrito por un caballero luminoso que está aquí acompañándonos hoy, que es Rafael Quirós. De modo que vamos a darle un aplauso a Rafael Quirós también. Y a recomendar que compren ese libro. Es una cosa curiosa, porque Rafael Quirós es muy conocido en todos los ambientes como un hombre socialdemócrata. Pero curiosamente sus dos últimos libros han tenido dos padrinos social cristianos. Uno fue el doctor Caldera, a quien Dios tenga en su gloria, y otro este humilde servidor. Y ahora me toca ser padrino de este libro también. Muchas gracias, Marco, y que Dios te bendiga a ti y al libro. Los padrinos debemos dar la bendición. Antes daban mediecitos, pero ahora no se consigue mediecitos ni para remedio. En alguna asamblea que hice recientemente, me atreví a hacer un ejercicio. Repartimos unos papelitos para que la gente contestara en secreto una pregunta. Aquí se nos olvidó repartir los papelitos, pero voy a hacer el ejercicio. Le decíamos, pongan en el papelito qué creen ustedes que está mal en Venezuela. Y la palabra que prevaleció en los papelitos, casi que en todos los papelitos apareció, era todo. Todo está mal en Venezuela. ¿Qué hay que componer en Venezuela? Todo. A Venezuela tenemos que asumirla con mucho optimismo, porque vamos a partir de un nivel tan bajo, pero tan bajo, que vamos a contribuir a levantar al país de una manera espectacular e impresionante. Dios mediante así será. Por ejemplo, en estos días, los meses finales del año pasado, hubo una cierta recuperación económica, porque hemos bajado a un sótano 80 pisos para abajo. 80 pisos. El Producto Interno Bruto ha caído 80%. Y nos recuperamos 1 o 2 pisos. Y empezó la gente a entusiasmarse. Desgraciadamente este año ha comenzado mal, porque se ha reactivado la devaluación y se ha reactivado la inflación. Tenemos que cambiarlo todo, y el libro de Marco Torres es un aporte bien importante para la deliberación. Aquí está con nosotros también un distinguido compatriota de un gran coraje, que es el compañero Miguel Antonio. ¿Cómo es que es tu nombre completo, candidato? Manuel Isidro Molina. Manuel, de un coraje enorme, porque cualquiera que se ofrezca para ser presidente de Venezuela en estos tiempos tiene que ser alguien muy valiente, porque lo que se va a encontrar, Manuel Isidro, si las circunstancias te favorecen para llegar allá, te vas a encontrar una cosa espantosa. Pero estoy seguro que con el aporte de este libro, por eso es que vino hoy, porque quiere fusilarse este libro. Y entonces aquí tienes una pila de ideas y una pila de propuestas interesantes. Y quiero destacar en estas palabras simplemente las grandes coincidencias. Ya Mercedes lo dijo en sus palabras iniciales, pero las grandes coincidencias con el trabajo que estamos haciendo nosotros en IFEDEC. Nosotros hemos llegado a la conclusión que es preferible un programa pequeño que no esos programas demasiado grandes y extensos que al final es difícil que lo lea y lo asimile la gente. Y el programa que nosotros le proponemos a Venezuela tiene 5 puntos. Y lo digo aquí para que Manuel Isidro se lo copie y cualquiera de ustedes que también se anime a ser candidato, porque en este momento hay una posibilidad de que se presenten todos los nombres, que son los siguientes. Lo primero es que queremos un cambio político. Más y mejor democracia. Y ese cambio político comienza por un cambio cultural.
sustituir la cultura de la confrontación, del insulto, de la descalificación y del odio por una cultura de la solidaridad, de la fraternidad, del amor a Venezuela, del amor a los venezolanos, una cultura que nos permita recordar lo que nos dijo el poeta: somos hormigas de la misma cueva. Entonces, ese ya es un cambio importantísimo, el cambio cultural. Tenemos 23 años perdidos en una peleadera infecunda que no ha hecho sino perjudicar el interés nacional. Debemos sustituir esa cultura de la confrontación por una cultura de la fraternidad y de la solidaridad, que es la que nos va a permitir salir adelante. Cambio político. ¿Qué otro cambio político hay que hacer? Respeto escrupuloso al Estado de Derecho. Tenemos 23 años con gobiernos que han despreciado el Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos. Por supuesto, a esto se refirió Marco extensamente y elocuentemente. ¿Qué más significa el cambio político? Respeto a la independencia y a la autonomía de las ramas del poder público. Tener una administración de justicia independiente, que administre justicia y que no obedezca órdenes políticas de arriba. Que tengamos una rama legislativa del poder público que cumpla el deber de legislar con autonomía y con independencia. Pero además el cambio político significa tener un presidente que se ocupe de lo que debe ocuparse y no pretenda ser una especie de reyesuelo que se involucra en todos los asuntos del país. A lo mejor es demasiado pedir que en Venezuela lleguemos algún día al nivel de Suiza, por ejemplo. Ustedes saben que en Suiza se hizo una encuesta recientemente y le preguntaban a los ciudadanos cómo se llama el presidente de Suiza. Y cerca del 90% de los ciudadanos no supo recordar el nombre del presidente de Suiza. Qué bueno que pudiéramos nosotros estar en esa situación en que no podamos recordar el nombre del presidente. Pero el nuestro es demasiado voluminoso. Y quisiéramos una presidencia más moderada, más concretada a su tarea y a su misión. Y además, un presidente que sea jefe del Estado. ¿Qué significa jefe del Estado? Factor de unión de los venezolanos. No puede ser que el presidente de la República sea el primer peleón, el factor divisor por excelencia, sino que debe ser un factor de unidad, de unión de los venezolanos. Una vez me llamó el difunto presidente Chávez para conversar en un momento muy crítico de Venezuela y me preguntó qué haría usted si estuviera en mi lugar, cuando el paro petrolero y todas aquellas cosas. Le dije, bueno, mire, una cosa muy sencilla. Yo recordaría que el presidente de la República, que la presidencia de la República es una institución para promover la unión y no la división. Y usted desde que llegó no ha hecho otra cosa que promover la división y la fractura de la unidad de la familia venezolana. Cambio político es profundizar la descentralización. Lo poco que se hizo en la República Civil ha retrocedido en estos años y hemos vuelto al centralismo más patológico. Profundizar la regionalización del poder y la municipalización del poder. Bueno, eso es lo político. Respeto a lo escrupuloso a los derechos humanos y que no haya un solo preso político. Y para adelantarme al juego de palabras que utiliza el gobierno con frecuencia, que tampoco haya un político preso. Porque el gobierno dice que no hay presos políticos, sino políticos presos. Pues ojalá podamos copiar el ejemplo que nos dio un ilustre tachirense, el presidente Medina Angarita, que es el único presidente en la historia de Venezuela que pudo decir, durante mi gobierno no hubo un solo venezolano preso por razones políticas. Ahora, no es la política nada más. Más y mejor democracia. La economía. Una economía que produzca ¿qué? Por de pronto, bienes y servicios para todos. De modo que no haya el drama de
de la escasez, una economía productiva, progresista. Bienvenido otro precandidato, Vladimir Villegas, está aquí también con nosotros. Sí, señor. Entonces, una economía que logre derrotar las dos peores enfermedades que puede tener una economía en el mundo. Hay economías que se enferman de una de las dos, pero el socialismo del siglo XXI ha descubierto la manera de promover las dos enfermedades al mismo tiempo, la recesión y la inflación. La recesión que se traduce en el empobrecimiento de todos los venezolanos. Todos nos hemos empobrecido. Y la inflación que hace absolutamente intolerable vivir en un país donde los precios cambian con la velocidad con que están cambiando y aumentan con la velocidad que están aumentando mientras los salarios están deprimidos. Por cierto, en el cambio político a mí se me ocurre, si los demás precandidatos aquí presentes les parece buena esta idea, el gobierno no tiene con qué pagar el aumento de los salarios de los maestros, de modo que los maestros tengan un salario digno, justo y suficiente. Pero en cambio tiene 43 ministros